Hola hermanos, buenas tardes. Hermanos, saludos en este día del Señor. Hoy es el día del Señor, día de reposo. Y pues aquí en vivo para hablar sobre un tema que muchos hermanos me escriben, se preguntan sobre este tema. Les gustaría saber un poco más del tema de una perspectiva reformada. Y ese tema es la escatología. Ahora, la escatología, pues es un tema que, pues, tristemente trae muchas divisiones entre hermanos, divisiones que yo creo que no deberían ver en sí. A veces hasta hay pleitos y eso es peor. La escatología, contrario, debería ser un tema de alegría y de gozo, porque estamos hablando sobre todo sobre la segunda venida de Cristo. Y qué evento más precioso y más glorioso, lleno que llena la esperanza de un cristiano, la segunda venida de Cristo. Eso debía llenarnos con gozo, pero como suele suceder, porque somos pecadores como cristianos, hay hermanos que les encantan pues entrar en discusiones y pleitos sobre este tema. Y usualmente mal usan los términos, lo mal aplican a los teólogos de la Reforma, cuando estos teólogos de la Reforma no existían esos términos, no usaban esos términos. Y un partido dice, no, es que Calvino toma nuestra posición. No, Calvino toma la otra posición y cosas así. Cuando en el tiempo de Calvino, pues con Calvino, pues él no usaba esos términos. Pues eso en breve quiero decir por el momento para introducir el tema. Y con lo que acabo de decir, quiero entrar al tema en decir esto. Yo no voy a ser polémica en este momento. No es mi deseo. Mi deseo más es hablar en breve sobre la escatología, definir unos términos y hablar un poco sobre su historia, un poco sobre qué significa cada cosa, cada concepto. Y finalmente, bien breve, voy a pues explicar por qué tomo la postura que yo tomo sin hacer polémica. ¿Por qué? Porque mira, todos nosotros somos estudiantes de la palabra del Señor. Y si no lo eres, tal vez porque no eres cristiano. Pero si eres cristiano, debes ser un estudiante de la palabra del Señor. Y yo no quiero ser muy dogmático en mi postura, porque yo sé que muchos hermanos están en diferentes etapas de su camino con el Señor y no quiero estorbarlos. Para mí este tema no es un tema de gran significación para dividir la iglesia en sí. Por ejemplo, el tema sobre el Día del Señor o el tema de adoración, esos son totalmente más importantes, miles de veces más importantes que este tema. Así que con eso voy a entrar. Hermanos, cuando muchas veces hay comentarios, hermanos, que dicen, explícame tu escatología, ¿cuál posición del milenio tomas? Entiendo la pregunta cuando uno hace esa pregunta, pero cuando se habla de la escatología y pues se dice cuál es su postura del milenio, uno está minimizando el tema de escatología a solamente temas del milenio, cuando la escatología es mucho más que eso. Ahora, sería mejor la pregunta si uno dice,
¿cuál es tu posición sobre el milenio? Ahí estás siendo más específico y no general. Pero cuando dices, ¿cuál es tu posición de escatología? Dime tu posición de milenio. Posición milenio no necesariamente va a describir tu posición de tu escatología. Y van a ver por qué en un ratito. Ahora, ¿qué significa escatología? Son dos palabras de griego juntados. Escatón, que significa lo último, y ología, el estudio de, como biología. Bios es griego de vida, y ología, estudio de vida. Filosofía, estudio de la sabiduría, es lo que significa en griego. Teología, theos, es palabra griego para Dios, estudio de Dios. Escatología, estudio de los últimos días. Ahora, desde el tiempo que caminó Jesucristo en la tierra, en los evangelios él habla sobre los últimos días. Y hoy en día hay mucha gente que dicen que ellos, que mira lo que está sucediendo ahorita en Siria, por ejemplo, o con Rusia. Estamos en últimos días. Y creen que porque eso está sucediendo, estamos entrando en los últimos días. O lo mismo dijeron los cristianos durante la Segunda Guerra Mundial. Mira, todo el mundo está en guerra. Mira lo que están haciendo los judíos. Hemos entrado en los últimos días. O en la Primera Guerra Mundial, cuando murieron millones de personas. Mira, estamos entrando en los últimos días. Pero la realidad, hermanos, es que hemos estado en los últimos días desde la ascensión de Jesucristo. Lo voy a repetir. Hemos estado en los últimos días desde la ascensión de Cristo. No dejemos que nuestra interpretación de la Biblia sea guiado por los periódicos o por las noticias. La Biblia debería guiarnos a cómo interpretar los eventos, pero para decir, mira, en mi país están persiguiendo a la iglesia. Estamos entrando a los últimos días. Ya viene Cristo. Hermanos, el nivel de persecución que tal vez estés viendo en tu país en particular, en Latinoamérica, no es nada en comparación al nivel de persecución que la iglesia sufrió en los primeros 500 años después de Cristo. O la persecución que la iglesia está sufriendo en este momento en ciertas partes de Asia o de Medio Oeste. Hermanos, otra vez, no estemos guiando, ser guiado por la providencia en sí que está sucediendo. Dejemos que las escrituras nos guíen. Ahora, un cafecito, mira. Hermanos, cuando nosotros hablamos de la escatología, tenemos que saber unas cosas. Cuando la escatología, cuando vamos a la Biblia para estudiar este tema de la escatología, se tiene que reconocer que hay 4 escuelas de hermenéuticas. 4 escuelas de hermenéuticas. ¿Cómo interpretar los versos, los capítulos sobre las profecías? Primero, hay la escuela de hermenéutica que se llama futurismo. Luego sigue idealismo. Luego sigue el preterismo parcial. Y también luego sigue historicismo. Ahora, yo voy a ignorar las otras 2 posturas populares que son herejías.
en la dispensacionalismo y el preterismo total. Esos son dos posturas heréticas. Los voy a ignorar. Aquí no tienen lugar. Okay. Voy a enfocarme en estos cuatro que he hablado. Cuando estamos hablando de la escatología, debemos entender que hay cuatro formas de hermenéuticas para interpretar esos versos en la Biblia que hablan sobre la profecía. Y la mayoría de cristianos toman uno de esos cuatro posturas, sea el futurismo, idealismo, preterismo parcial y historicismo. Así que cuando uno toma una de esas cuatro posturas, está definiendo su hermenéutica sobre esos versos en la Biblia que habla sobre la profecía. Ahora, el futurismo es una postura en breve que enseña que casi todas las profecías en el Nuevo Testamento están por venir. Van a venir en el futuro, aunque algunos ya han sido cumplidos o ya han pasado, como la caída de Jerusalén, que Jesucristo profetizó, o los apóstoles, dependiendo otra vez la postura hermenéutica de uno. Pero por la mayor parte, casi todo viene por venir, está por venir, pero no ha pasado todavía. Hasta el anticristo todavía está por venir. Esa es la postura futurista. Y esas cuatro posturas que acabo de nombrar son posturas que muchos que son reformados hoy en día toman. ¿Okay? Así que no estoy hablando de los arminianos o de otras posiciones teológicas. Estoy hablando entre campo reformado. Así que hay gente reformados que sí toman posturas futuristas. Segundo, está la postura idealismo. La postura del idealismo mantiene que las profecías, especialmente en el libro de Apocalipsis, se debían tomar así como están escritos, simbólicamente. Y lo que el apóstol Juan nos está hablando allí es que entre la ascensión de Cristo y su segunda venida, siempre va a haber esta lucha entre la semilla de Satanás y la semilla de la mujer. O sea, entre los hijos de Dios y los hijos de serpiente. Que esta lucha entre la iglesia y el mundo, la iglesia y Satanás, va a persistir hasta la segunda venida de Cristo. Y va a estar en ciclos o a veces la iglesia va a avanzar y pues lo malo, lo mundano o el diablo va a hacerlo retrasar y pues va a avanzar otra vez la iglesia y pues el mundo así. Y es una lucha pues hasta la segunda venida de Cristo. Esa es la postura del idealismo en parte. No voy en muchos detalles en explicar esas posturas. Y esa postura es muy popular entre muchos reformadores o del campo reformado hoy en día. Ahora, luego viene la postura del preterismo parcial. Preterismo parcial tiene como postura que casi todas las profecías de Mateo 24, de 2 Tesalonicenses o Apocalipsis en particular, ya han sido cumplidas. Es lo opuesto al futurismo, es opuesto a eso. El preterismo parcial mantiene que casi todas las profecías han sido cumplidas hoy en día. Ya fueron cumplidas siglos y siglos atrás. Muchos de ellos dicen que fueron cumplidos en los primeros 500 años después de Cristo. Muchos más dicen que fueron cumplidos antes de cerrar el primer siglo
después de Cristo. Y dicen que lo que estamos esperando ahorita, pues, es la gran batalla final y pues la segunda venida de Cristo. Ahora, esta postura, preterismo parcial, es la más popular hoy en día entre los hermanos en el campo reformado. Es la postura más popular. Casi todos los teólogos populares de hoy en día mantienen esta postura. Y su rival es idealismo. Su rival idealismo hoy en día en popularidad. Ellos, si no eres idealista, tal vez vas a ser preterista parcial. Esos son los dos posturas más populares hoy en día. Pero esos dos en popularidad es algo nuevo, pero ahí está. Así que cuando ellos leen Apocalipsis o Mateo 24, van a decir que casi todo ya ha sido cumplido. Es lo que ellos mantienen. Y que unas cositas faltan por venir. Y pues como cualquier campo, entre cada campo hay diferencias de opiniones. Así que entre el campo de los idealistas, futuristas, campo de preterismo parcial y los historicistas, pues entre esos campos hay teólogos que tienen sus diferencias en opiniones, detallitos que no concuerdan, sí. Y así es. Uno no puede estar, si uno mantiene la posición idealista y está haciendo un debate con alguien que mantiene la posición preterista parcial, no puede decir, mira, tus propia gente te contradicen y cosas así, y por eso estás mal. Eso, mira, en el mismo campo idealista vas a ver teólogos que no concuerdan con otros teólogos idealistas, y eso no quiere en sí significar que esa postura se debía echar afuera como una postura errónea. Así es, hermanos. Miren, dentro de cada campo van a ver otros que afirman el campo en sí, pero tal vez tengan puntos de detalles que no concuerdan con otros del mismo campo. Así es la vida. Y así es en la iglesia. Así que no estemos buscando pleitos por gusto, porque para nada sirve. Y causa más daño que bien. Un momento. Disculpen. Ahora, el último postura entre el campo reformado es historicismo. Ahora, la posición historicista mantiene que, como se ve en la palabra de Dios, particularmente en el Antiguo Testamento, casi todo el Antiguo Testamento está escrito como historia. Y se ve que tras la historia, Dios está obrando por medio de su iglesia, está obrando en el mundo, y todas las obras de Dios se muestran por medio de la historia. Y cuando Dios hace profecías, se cumplen en la historia y se ve cumplidas dentro de la historia. Y en el Nuevo Testamento se ve lo mismo. Cuando Jesucristo en Mateo 24 habla sobre esa profecía, la posición historicista va a decir, mira, esa profecía fue sobre la caída de Jerusalén, cual ya fue cumplida en el año 70. Y así que esa profecía ya está cumplida. Y fue cumplida dentro de la historia. Ahora tenemos el libro de los Hechos, donde Dios nos revela cómo la iglesia fue expandiéndose tras el imperio romano y cómo comenzó a ir a otros países y que Dios estaba obrando en el mundo tras la historia. Y luego, por ejemplo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, ahí cuando habla sobre el hijo de perdición,
habla sobre un poder que lo está deteniendo. Y cuando ese poder se haya ido, el anticristo, es el hijo de perdición, va a salir, se va a revelar. Y la postura historicista dice que eso sucede y ha sucedido por medio de la historia, tras la historia. Y cuando se viene al libro de Apocalipsis, la hermenéutica del historicista va a decir que todo lo que Apocalipsis, lo que se trata Apocalipsis, es lo que es la historia venidera de la iglesia por medio de profecías. Después de la muerte del apóstol Juan, ¿qué va a suceder con la iglesia? ¿Qué va a ser su historia? ¿Qué va a ser su historia? Y de eso se trata Apocalipsis. Es la historia de la iglesia después del primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Y así se debería interpretar como la historia de la iglesia, Dios obrando en la historia, Dios obrando en el mundo, y se debería interpretar que parte del libro de Apocalipsis ya ha sido cumplido, otra parte se está viviendo en este momento y otra parte es por venir. Esa es la postura historicista. Así que la postura historicista también, y como los otros tres posturas, miran el libro de Romanos capítulo 11 también de una forma escatológica y van a tener una interpretación específica según su postura. Y los historicistas en Romanos 11 miran que ahí está hablando sobre la nación étnica de Israel, de los judíos, y que todo eso está atado a lo que está en Apocalipsis. Cuando habla del hijo de perdición, igual. Cuando el apóstol Juan, el primero de Juan, capítulo 2, habla de anticristo y anticristos, también igual. Así que esas son las cuatro posturas, hermanos. Cuando uno está hablando, ¿cómo interpretas las profecías? Están realmente hablando sobre cuál postura hermenéutica tomas. ¿Cuál es tu posición? ¿Eres futurista? ¿Eres idealista? ¿Eres preterista parcial? ¿O eres historicista? Y esas son las cuatro posturas hermenéuticas de escatología. Luego está Apocalipsis capítulo 20, que habla sobre el milenio. Ahora, allí, milenio es un detalle específico sobre la escatología que realmente no toma mucho en cuenta otros aspectos de la escatología. Toca en unos aspectos, pero el milenio en sí realmente no define los cuatro escuelas de hermenéutica que acabo de hablar. Las tres posturas del milenio son el amilianismo, premilianismo y postmilianismo. Ahora voy a comenzar con el premilianismo. Premilianismo en el campo reformado o protestante no se debe confundir con la postura de los dispensacionalistas. ¿Por qué lo digo? Porque un gran número de teólogos o de hermanos cristianos en los primeros 500 años de la iglesia después de Cristo mantuvieron una postura de premilianismo. Eso era postura de la iglesia para una gran cantidad de hermanos. Fue el premilenianismo y creían que Jesucristo iba a venir y que luego se iba a establecer el reino de los cielos aquí en este mundo. Y pues con el tiempo esa postura fue abandonado poquitito de
de hermanos reformados hoy en día mantienen esta postura. No son muchos, muy pocos. Yo creo que he conocido uno, pero ahí está. Segundo es el amelianismo, que es la posición más popular hoy en día, como el hermano Jerry de Oleo, que me está comentando aquí cada ratito, aquí provocando con un buen latino puertorriqueño que les encanta provocar, o eres dominicano, yo no sé, son igual para mí. Ahí está mi venganza en decir eso. Pues mira, hermanos, amelianismo. Amelianismo significa que en Apocalipsis 20, pues el amelianismo no es que va de un milenio literal, que dominicano, puertorriqueño, cubano, mira, no te llames haitiano, ¿ok? Pues, Jerry, tranquilo papi, como dicen, tranquilo papi. El amelianismo mantiene como postura que no va a haber un milenio literal, que es más simbólico, y que hemos estado en el milenio desde la ascensión de Cristo, y que todos estos siglos que han pasado, hemos estado en el milenio, y que no es que cosas se van a hacer más peor o más bien. Eso toca más ahora en la postura hermenéutica. Pero que después, así como Cristo vino en su debido tiempo, Cristo va a regresar. Pero entre la primera y segunda venida, ese es el milenio. Y hemos estado en el milenio, y no es un milenio literal. Así que amelianismo, en el griego el antes de una palabra es negación. Literalmente significa no hay milenio. Literal es lo que mantienen. Y como dije, hoy en día esa es la postura más popular. Ahora hay la tercera postura, es el postmeleanismo. El postmeleanismo, en breve, otra vez, voy a ser breve, mantiene que después del milenio va a regresar Cristo. Va a ser su segunda venida. Y que, otra vez, detalles entre el campo, pero estamos en milenio, pero no todavía estamos en milenio. ¿Ok? Cristo reina. Punto y final, ahorita mismo. Cristo está extendiendo su reino sobre toda la faz del mundo. Pero va a venir un tiempo en la cual el evangelio va a tener una explosión, en la cual se va a ser derramado sobre todas las naciones. Y que las naciones en gran cantidad y mayoría se van a convertir a Cristo. No cada persona en específico, no cada nación en específico va a tener su constitución declarando que Jesucristo es rey, pero la gran mayoría del mundo se va a convertir a Cristo, y que se va a encontrar iglesias fieles a Cristo en cada país del mundo, y que la gran cantidad de los países va a rendir homenaje a Jesucristo, y después de ese milenio, y es más o menos literal, así como Dios le dio a Abraham después de 400 años, Israel va a estar en esclavitud, y después de 400 años van a salir de esclavitud, y fue más o menos 400 años, así como Dios lo había dicho. Igual aquí con el milenio, más o menos después de 1000 años, va a haber una apostasía grave, y el mundo se va a recibir a la iglesia
de una manera bien fea que nunca se había visto de antes. Y pues va a venir Cristo. Y va a ser la segunda venida de Cristo. Así es como, y otra vez, hay teólogos dentro del postmilianismo que tienen sus detalles específicos y que van a tener ideas diferentes, como la posición de R.J. Rushdoony, su posición en milenio de postmilianismo no es exactamente igual como la mía. Y el Lorraine Bettner también va a ser diferente de Rushdoony. Así que entre cada campo van a tener teólogos que tienen sus diferencias de opiniones sobre su propio campo. Así que, hermanos, 4 posturas sobre la escatología hermenéutica. Como he dicho, futurismo, idealismo, preterismo parcial e historicismo. Y sobre la milenio hay 3 posturas hermenéuticas: premilenianismo, amilianismo y postmilianismo. Ahora, ¿cómo se usan? Saben, hermanos, que uno puede ser postmilianista y mantener la postura futurista, o postmilianista idealista, postmilianista preterismo parcial y postmilianismo historicista. Es decir, las 3 formas hermenéuticas sobre el milenio se pueden convivir entre uno de los 4 posturas hermenéuticas sobre escatología en sí. Uno puede ser idealista, amilianista, idealista, postmilianista, y así. Uno puede intercambiar entre los 3 y los 4. Uno puede ser uno de una posición de milenio y tomar uno de los otros 4 posiciones de la hermenéutica. Uno, porque dice que es historicista, no necesariamente significa que tiene que ser postmilianista. Ejemplo, Jonathan Edwards, el gran puritano que muchos dicen que fue el último puritano, él fue historicista. Eso sin duda. Si lees su libro de La Plan de Salvación, totalmente historicista. Pero él no fue postmilianista. Así, él no fue. Así que uno puede ser de una postura de los 4, pero no necesariamente va a ser uno específicamente de uno de los 3 posturas del milenio. Ahora, ¿qué teólogo puedes tener en tu campo? Antes que se pueda contestar esa pregunta, se tiene que notar que, con mi ejemplo que acabo de usar, Jonathan Edwards, que vivió siglos atrás, las palabras premilenianista, amilianista y postmilianista no existían. Son términos inventados en el siglo XX. Cuando vas y lees Calvino, nunca jamás vas a encontrar los términos premilenianismo, postmilianismo, amilianista. ¿Cuál fue la postura de Calvino? Él nunca va en sus escritos nunca va a encontrar uno de esos 3 términos. ¿Okay? Nunca se va a encontrar. Juan Knox, igual. Enrique Bullinger, igual. Teodoro Beza, igual. La lista va. Cipriano, ¿cuál postura fue la de él? ¿Y qué más? Casiodoro, ¿cuál fue su postura? En ninguno de los escritos de los primeros reformadores vas a encontrar estas tres palabras. No existen, no existían. Ahora, se van a encontrar los conceptos, ideas de cada, tal vez no tanto de premilenianismo, pero sí se va a encontrar con ideas del
amelianismo o postmelianismo en las escrituras de los reformadores. A veces vas a encontrar ideas o temas de postmelianismo y amelianismo en el mismo autor, en un mismo teólogo. Y hoy en día un campo quiere decir que tal reformador está en su campo y el otro campo va a decir, no, está en mi campo. ¿Por qué? Porque ese mismo teólogo tomó o escribió ideas que hoy en día cada de los dos posturas dicen que son que comprueban su postura de escatología. Así que no podemos, ni yo hago esto. Yo no voy y digo, Calvino fue de mi postura. Porque en realidad Calvino nunca escribió ni un comentario sobre Daniel, Apocalipsis. Él no lo hizo y así que es más difícil para encontrar. Y los de amelianismo siempre dicen que Calvino está en su campo y pues los de postmil dicen que está en su campo. Yo digo, ¿saben qué? Están en los campos de todos. ¿Por qué? Porque realmente no se puede saber. 1, 2, ¿qué importa? ¿Qué importa? De veras, ¿qué importa? ¿Qué importa que Calvino esté en el campo de uno o del otro? Si él estuvo en error, ¿qué importa? Por el caso que estuvo en error, ¿qué importa? Lo que importa es si tu postura concuerda con la palabra de Dios. ¿Y por qué lo digo así? Yo uso Calvino muchas veces para apoyar mi posición en otras posiciones doctrinales. Está bien. No hay nada malo en hacer eso. Yo sé que todos los hermanos teólogos populares de hoy en día hacen eso. No hay nada mal en eso. Lo que quiero decir es que este debate sobre la escatología no se va a resolver en correr a los reformadores de la primera generación, porque en sus escritos un libro se oye como si fuera apoyando el amelianismo y vas a leer otro libro del mismo autor y se oye como si está manteniendo la posición de postmil. Así que ahí no se va a resolver este debate. Eso no va a suceder. Y yo lo digo con mis propios prejuicios. Yo tengo una posición y yo lo digo así, quiero ser honesto. Ahora, cuando se habla sobre los 4 posiciones de la hermenéutica cerca de la profecía, ahí sí se va a encontrar más claro uno de esos 4 posturas entre los reformadores. Eso es mucho más claro. Sobre el milenio, más o menos. Pero sobre una de esas 4 escuelas de profecía, de hermenéutica sobre la profecía, claro se va a encontrar, hermano, eso sin duda. Y yo les puedo decir con toda confianza, sin duda. Sí, sin duda, con toda confianza, que la gran mayoría de los reformadores fueron historicistas. No fueron futuristas, no fueron idealistas, no fueron preteristas parciales. No lo fueron. La gran mayoría de ellos. La gran mayoría de ellos fueron historicistas. Comenzando con John Hus. Comenzaron con Juan Wycliffe. Los 2 estrellas de la Reforma. Martín Lutero fue historicista. Eso sin duda. Uno solo tiene que levantar cualquier libro que trata sobre la historia o sobre profecía. Lo vas a ver. Bien plano. Calvino, historicista. Juan Knox, historicista. Teodoro de Beza, historicista. Todos los puritanos, historicistas. Todos los teólogos de Westminster,
historicistas. Todos fueron historicistas, hermanos. La confesión de fe, más bien el catecismo mayor, cuando se trata sobre la segunda petición del Padre Nuestro, historicista. Ese es historicismo ahí, bien claro. Cuando se trata sobre el capítulo de la iglesia en Confesión de Fe de Westminster, historicista. Así que todos fueron historicistas. Un teólogo honesto va a decir esto. Hasta en mi seminario, hermanos, mi maestro, mi profesor, que toma la postura de preterismo parcial, él dijo a los estudiantes que todos los teólogos de Westminster, los teólogos de la primera generación, la segunda generación, fueron historicistas. Él fue honesto y dijo como es. Él fue honesto, aunque no toma esa postura. Dice que esa postura está en error. Dice que todos ellos fueron historicistas. Y eso, como dije, un académico honesto, un estudiante de la historia de cristianidad, honesto, va a decir que ellos fueron historicistas. Ahora, porque eso fue así, hoy en día tenemos que decir lo mismo. No necesariamente, hermanos. Como dije, hoy en día la posición más popular entre el campo reformado es el preterismo parcial. Así que ellos dicen que todos los puritanos, Calvino, Knox, todos los teólogos de Westminster estuvieron en error con respecto a su postura de escatología. Y saben que ahí está el debate. Se puede hacer debate, pero que se haga con civilidad y con amor y ternura. No debemos comenzar a decir que no es hermano y dividir la iglesia. Eso no va a llegar a nada. Así que hay un buen libro que está en inglés, parte está traducido en español, se puede encontrar por ahí en la red. Se llama La Esperanza de los Puritanos. El autor es Ian Murray. Y ahí en ese libro, es un libro bien chico. Ese libro, ahorita se lo muestro. Este libro, a ver, lo pueden ver bien. Este libro muestra muestra sin cualquier duda que los puritanos fueron historicistas, aunque el autor no mantiene esa posición. También muestra que lo que nosotros hoy en día llamamos postmilenianismo, de las tres posiciones de milenio, los puritanos más concuerdan con la postura postmilenianista. Aunque, como dije desde hoy, esos términos no existían ese día. Pero, cuando lees las escrituras de los puritanos, la gran mayoría de los puritanos, cuando hablan sobre el milenio, se oye como una posición postmilenianista. Pero cuando se habla sobre las 4 escuelas de hermenéutica profética, ellos fueron historicistas. Eso sin duda. Sin duda. Ahí no hay debate. Solo hay debate entre los que no son bien estudiados o los que solo buscan polémica, pero que no saben. Ellos fueron historicistas. Ahora, este es otro libro de un Covenanter. Es un comentario sobre el libro de Apocalipsis, 1000 tantas páginas. Y es una exposición capítulo por capítulo, verso por verso sobre el libro de Apocalipsis. Y este es un Covenanter, James Durham. A él no le gustó la polémica. Y cuando hubo una polémica entre los Covenanters, la primera polémica, en el siglo XVII, él trató de hacer paz entre ellos. Pero su postura fue historicista. No hay sorpresa ahí. Y sobre el milenio, cuando lee su comentario sobre Apocalipsis 20, se oye como un postmilenianista.
Y pues está el gran teólogo Wilhelmus Abraco, holandés, un gran teólogo holandés, uno de los más grandes en la historia en los Países Bajos. Y aquí hoy en día está su libro sobre el comentario de Apocalipsis, igual, historicista. Okay. En los primeros ciento y tantos años hasta el siglo XX, la mayoría de los teólogos y pastores de mi propia iglesia fueron historicistas y postmilianistas. Aquí tengo un libro del siglo XIX, del año 1800 y tantos, y es por Alexander MacLeod. Aquí está su foto. Y sí, mi libro está roto porque es antiguo, pero ahí está su foto. Y igual, hermanos, toma esa postura. Y aquí es un comentario sobre las profecías principales de Apocalipsis. Ahora, esta es la cosa. Así que esos son un breve estudio, o se puede decir, resumen sobre la escatología. Hay 4 posiciones, 4 escuelas: futurismo, idealismo, preterismo parcial, historicismo o historicista. Y luego hay 3 posturas sobre el milenio: premilenianismo, amilianismo y postmilianismo. Ahora, como dije, no voy a entrar mucho en polémica. Aquí no quiero hacerlo, más que sea un resumen de cada estas posturas. Así que, como dije en el principio del video, voy a declarar ahora mi postura. Y simplemente porque yo tomo una postura, no espero que ustedes tomen mi postura en sí, solo porque yo lo tomo, o solo porque los puritanos lo toman, o Calvino toma una postura que ustedes creen que toma. Uno debería seguir un hombre en eso. Cada quien debería hacer su propio estudio y cada quien debería ser convencidos por su estudio en las escrituras. Y también es bueno, pues, estudiar a los teólogos para ver, ok, ¿está mi postura bien o está muy allá? No queremos estar muy allá, porque eso, entonces vamos a caer en herejías. Pero cada quien tiene que estar convencido con las escrituras cuál es la postura más correcta. Pues en mis propios estudios, y no es un estudio que he tomado con tanta profundidad como he hecho con otros estudios que yo creo que son mucho más importantes, pero en mis estudios yo estoy convencido que la escuela historicista es más bíblico y que la postura sobre el milenio más bíblico, según mis propios estudios, es el postmilianismo. Así que yo soy historicista, postmilianista. Esa es mi postura. ¿Voy a pelear con mis hermanos sobre eso? No. ¿Quieren buscarlo? Aquí no lo van a encontrar. Búsquenlo con otro. ¿Quieren saber un poco más de esto? Con todo gusto. Pero no voy a expender mucha energía en esto, porque yo también todavía sigo estudiando este tema. Los detalles de mis posturas estoy todavía estudiando. Así que, ¿sabes? Este teólogo historicista y hay otro teólogo historicista en unos aspectos, por ejemplo, sobre los sellos. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa. ¿Cuál de los dos está más correctos? En eso me quiero decir. Así que eso es en breve lo que quería hablar. No es muy breve, pero en breve en sí. Hermano Pablo Figueroa, ¿existe algún libro en español? Me hace esa pregunta. Por el momento, de los libros que yo les mostré, no.
Tristemente no. ¿Por qué? Por lo mismo. No es una postura popular hoy en día. La postura historicista casi nadie lo mantiene hoy en día. Son muy pocos que lo mantienen. Y así que, como no son muchos, los que andan publicando libros no van a expender dinero en publicar libros que avanzan una postura que no son populares hoy en día. Ahora, en mi sitio presbiterianoreformado.org y en mi blog presbiterianoreformado.wordpress.org van a encontrar artículos muy breves sobre detalles de la posición historicista. Pero más allá no he encontrado. Tal vez haya hermanos reformados hispanos hoy en día que están traduciendo más. No lo sé en este momento, puede haber, yo no sé. Tal vez el libro de Jonathan Edwards, El Plan de Salvación, tal vez esté en español, simplemente porque es Edwards y fue un teólogo popular. Y si eso está en español, eso va a avanzar la postura historicista en particular, pero no va a avanzar la postura postmilianista porque no lo fue. Así que espero que este video le haya sido de provecho a ustedes, hermanos, aunque no tomen mi postura, aunque estén en desacuerdo con mi postura. Espero que he sido justo en explicar las posturas de los que no mantengo yo. Y espero que esto ayude en algo a avanzar los diálogos sobre la escatología. Sobre todo, como comencé, hermanos, cuando se hable este tema, no sean tan dogmáticos, porque la iglesia ha cambiado de opinión, como mostré en hoy. La iglesia de los primeros 500 años fue premilenialista. Y luego, durante la Reforma, fueron por mayor parte historicistas y lo que nosotros hoy en día llamamos postmilianistas. Pero hoy en día, la mayoría de la iglesia reformada hoy en día es preterista parcial con amilianismo. Así que cada quien tiene que estudiar y ser conocidos con sus estudios. Pero no debemos ser muy dogmáticos al punto de dividirnos como hermanos sobre este tema. No vale la pena, hermanos, de veras. Pero cuando se trata con un tema mucho más importante como el cuarto mandamiento, ahí, hermanos, es pleito. Si uno niega el cuarto mandamiento con toda ternura y amor, voy a ser más apasionado para defender esa doctrina. Y sí, ahí merece división. Si uno niega el cuarto mandamiento como vigente hoy en día. Oh sí, ahí sin duda. Pero en cuanto a la escatología, no, realmente no, hermano. A menos que tu postura de escatología te traiga a las herejías, ahí sí, pleito. Ahí sí, polémica. Una polémica cristiana, con una humildad cristiana, pero polémica, sin embargo, de todos modos. Así que, hermanos, gracias por su tiempo. Disculpen de nuevo mis pronunciaciones, que a veces se me traba en mi lengua, en decir unas palabras. Pido que me disculpen en eso. Muchos de ustedes ya saben mi historia, por la cual mi español es como es. Así que, hermanos, que Dios les bendiga a todos. Sigan estudiando. Guarden el día del Señor, porque hoy es el día del Señor. Es un día de hablar entre hermanos, como he estado con ustedes. Un día de hacer catecismo con sus hijos. Padres, cuiden su familia, cuiden sus esposas, estudien con sus esposas, estudien con sus hijos.
hagan estudios bíblicos, catecismo, entren en culto familiar, como familia, en culto personal, estudien la palabra del Señor y sigamos adelante por Cristo, y con esa esperanza que cuando venga Cristo, a pesar de la postura de uno, cuando venga Cristo, se va a encontrar su iglesia fiel a Él. Y vamos a estar con Él, reinando por siempre, hermanos. No, Jerry, no soy mexicano, güey. Hasta entonces, Jerry, el dominicano, puertorriqueño, cubano, no sé qué, realmente es de New York, que vive en Florida, como sea. Jerry, te amo. Jerry es, sabe, como han leído sus comentarios, le gusta hacer payaso, pero por eso lo amo, porque me gusta hacer payaso yo mismo, como algunos de ustedes que me conocen ya saben. Dios les bendiga, hermanos. Estudien, sigan fieles a Cristo Jesús. Jerry, te amo. Chao, chao.